La energía solar es reconocida actualmente como una de las fuentes más prometedoras y sostenibles debido al potencial que tiene para generar electricidad mediante el uso de los rayos del sol. Esto podría ayudar no solamente con la reducción de los efectos de gases invernaderos, sino que también puede ayudar a reducir la brecha que tenemos con los residuos fósiles. Igualmente podemos ver que podría generar un cambio en el clima o básicamente en el cambio climático que estamos teniendo en los últimos años por contaminación y ese tipo de actividades. Una forma de aprovechamiento de la energía solar sería mediante los paneles solares. Estos paneles solares tienen celdas que al tener contacto con los rayos del sol, pues generan electricidad suficiente como para alimentar una casa. Primero es necesario la luz solar, compuesta por fotones que golpean las celdas solares y estos fotones liberan electrones dentro de las celdas. El flujo de estos electrones crea una corriente eléctrica, la cual es conducida a través de todos los cables para ser utilizadas en la vivienda. Ya. Buenas tardes, nos encontramos en la tienda Tecnosol con el señor Juan Delgado, a quien le vamos a hacer unas preguntas acerca de las termas solares. Disculpe, ¿cómo se calienta el agua mediante una terma solar? La terma solar usa la radiación calorífica del sol, es decir, el calor que nosotros sentimos, pues no la luz, sino el calor, pasa a través de estos tubos de vidrio, o de este panel de vidrio, y el calor se provoca un efecto invernadero. Se acumula dentro y lo transmite también al agua que está dentro de la terma. Una vez que está calentado acá, por convección, el agua fría baja y el agua caliente sube y se va almacenando en este termotanque. Una vez que se almacena, el termotanque lo que hace es evita que salga la temperatura durante el día o durante la noche, sino que mantiene que se sincronice. ¿Qué componentes son esenciales en una terma solar y cuáles son las funciones? Básicamente, los componentes principales son que se llama un colector de tubos, que llamamos colector plano. El colector de tubos y el colector plano hacen la misma función, es decir, utilizan el calor del sol para calentar el agua. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un poco más duradero, más resistente a pesos, a golpes. Este no va a tener la misma propiedad, pero no más que eso. Este es el primer componente importante. Y el segundo componente es el termotanque, que va a cumplir la función de almacenar el agua que se ha calentado y por otra parte evitar que esa agua se enfríe durante la noche. Es como un termo de agua que está en casa, ¿no? Yo lo lleno a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana lo encuentro caliente, porque está aislado térmicamente. Las preguntas. ¿Cuál es el proceso de instalación para la terma solar? Básicamente necesitamos que el cliente o el usuario cuente con un punto de agua caliente y un punto de agua fría. El punto de agua fría es para alimentar la terma al ingreso del agua fría de un tanque elevado o la presión directa de la calle. Y el punto de agua caliente es el que vaya a alimentar ya a las duchas. Por otra parte, necesita un espacio donde montarla. Esta terma tiene que estar descubierta, no puede estar bajo techo, ni policarbonato, nada. Tiene que estar al intemperie para que pueda trabajar lo más eficiente posible. Luego de eso se puede instalar, ¿no? Espacio, punto de agua caliente, punto de agua fría y conexión a un tanque elevado. Como siguiente pregunta, sería, ¿cuál es la vida útil promedio de una terma solar y qué tipo de mantenimiento requiere de estas termas para proteger la vida útil puede ser 15, 20 o más años. Como está preparada para estar a la intemperie no daña la terma. ¿Qué es lo que daña una terma? El sarro del agua. El sarro que viene en el agua, que también tenemos en Cajamarca, cuando uno hierve el agua en la tetera, ve que al final se acumula como una piedra blanca, una capa blanca interna. Eso mismo sucede en las termas. Internamente eso se va a ir acumulando. Lo que se le dice es que por lo menos una vez al año se haga un mantenimiento. ¿Qué consiste el mantenimiento? Se desarma completamente la terma, se limpia internamente el termotanque, se limpia internamente los tubos o el panel y se saca todo el sarro. Una vez que se saca todo el sarro, se vuelve a instalar, se vuelve a llenar y sigue trabajando. Si por lo menos una vez al año se hace ese trabajo, la terma va a durar más de 20-25 años. ¿Cuál es el costo promedio por vatio para instalar una terma solar? Ya, en este
caso, las termas solares nosotros lo medimos de la siguiente forma. Si por ejemplo en una casa que tiene una terma eléctrica, supongamos, ¿no? Usamos una terma eléctrica, el recibo de luz es de 150, 180 soles, generalmente el consumo eléctrico de la terma eléctrica es el 50% de ese recibo de luz. ¿Cuál es la diferencia entre un panel solar y una terma solar? Okay. La terma solar no produce energía eléctrica. Lo que hace, como explicaba, es un efecto invernadero, que es absorbo el calor del sol, lo veo progreso del sol y con eso caliente el agua, pero no lo caliento eléctricamente, sino como traspasar el calor. En cambio, un panel solar sí me genera energía eléctrica. ¿Cuáles serían los pasos básicos y materiales para instalar un panel solar? Básico es cable, es el panel, es el controlador, es el inversor y es la batería. Entonces, esos son los 4 elementos principales. El panel que me va a generar la energía, la batería que me va a acumular la energía, el controlador que va a controlar que la batería no se sobrecargue, y el inversor que va a hacer que la tensión de la batería, que es de 12 voltios, 24 voltios, lo convierta a 220 voltios, que es lo que usamos en una motor. ¿Cuál es la vida útil promedio para un panel solar? Ya. En cuanto al panel solar, el panel solar tiene una vida útil de 20 años. El panel solar. ¿Qué va a pasar a partir del año 20? No es que va a dejar de trabajar, sino que su eficiencia va a ir bajando durante los siguientes años.